En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Buenos días, ¿cómo están? Aquí estamos, como a diario lo hacemos, para presentarles en la primera emisión de Noticiero de Televen el perfil informativo más importante de las últimas horas, tanto en el escenario nacional como en el escenario internacional. Siempre en la apertura hacemos el resumen que nos ubica en el contexto y luego, bueno, tenemos ese importante complemento con los titulares de la prensa nacional, regional e internacional, las informaciones que van pues agregándose, ¿no? Las que vienen a nuestra mesa de trabajo y presentamos a todos ustedes. Y el segmento y otros, pero entre ellos el del tiempo, que es muy importante, sobre todo en estos tiempos tan irregulares en el comportamiento climático. Agradecemos a todos ustedes esa audiencia que nos dan a diario, ese respaldo que nos ofrecen en esta y en otras emisiones, como también en el resto de la programación de Televen. Eso es muy importante, es un gran estímulo que tenemos pues de parte de todos ustedes. Ahí en el día de hoy pues algunas orientaciones informativas diversas, por lo general es así, pero hay algunos temas que son inquietantes como de costumbre y hay algunas otras notas, sobre todo en el contexto internacional, que son también preocupantes. Por ello, bueno, vamos a entrar de lleno en nuestro trabajo y vamos a comenzar a presentarles las historias más importantes del día de hoy, en este jueves 10 de julio. Comencemos entonces. Bueno, nos ubicamos en Venezuela, en este caso, en declaraciones que ofreció en su habitual programa de los miércoles el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, advirtiendo sobre lo que significaría y las repercusiones internas de una posible o hipotética agresión de parte de los Estados Unidos hacia nuestro país. Siempre eso flota en el discurso político, ¿no? Y en esta oportunidad la advertencia va dirigida a aquellos sectores que vienen en forma recurrente, pues invitando y de alguna manera estimulando el que pudiera ocurrir una situación de este tipo. Hasta se ha hablado y se manejan muchas cosas, por lo menos el gobierno lo dice y lo interpreta así, de invasión y todo ello. Pero esos sectores que a lo interno están estimulando, según el ministro Cabello, esta situación, serían los primeros que tendrían que responder, los primeros que serían detenidos, es lo que puede entenderse porque dice o dijo el ministro Cabello en su programa que irían por ellos. Es de presumir entonces que si lo dice el ministro Cabello es porque tienen ubicación de algunas personas que estarían manejándose bajo esta hipótesis de agresión o incluso de invasión hacia Venezuela de parte de los Estados Unidos. Bueno, forma parte de la rivalidad y forma parte también del debate que existe desde hace tiempo entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela. Pero bueno, él se refería a varios temas, pero entre ellos jerarquizamos como también sobre el tema de salud hacía una advertencia señalando que cuidado con el COVID. Hablando de una situación personal que le ocurrió, el crecimiento de los estados gripales, esto tiene que ver también con el tema de las lluvias seguramente, pero también hay una nueva matriz, hay una nueva cepa, que por allí ya se ha publicado algo y ha hecho advertencias la Organización Mundial de la Salud. Entonces, el ministro Cabello en ese programa también hacía referencia a que habría que tener cuidado y tendrían que tomarse las decisiones por una parte, eso entiende uno a nivel oficial, pero también la colectividad pues tendría que estar muy alertas y tomar previsiones en ese sentido. Bueno, otras notas que destacan y despuntan. Llegó ayer un nuevo grupo de migrantes venezolanos deportados desde los Estados Unidos. 203 llegaron en un vuelo internacional al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, fueron recibidos por las autoridades. Había un número mayor de hombres que mujeres, creo que 149 hombres y el resto eran mujeres. Fueron atendidos, fueron chequeados por el servicio médico que les esperaba y bueno, todo lo que es el protocolo en estos casos y el procedimiento que
que se maneja. Siguen realizándose pues estos vuelos por el acuerdo al que llegaron los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela para que a través de la gran misión Vuelta a la Patria, venezolanos que están detenidos en los Estados Unidos por ser migrantes ilegales sean trasladados a nuestro país. De acuerdo a la información oficial, ya son 41 vuelos los que han llegado a Venezuela. Se ha hablado de una cifra de los que han llegado quizás superior a las 6.000 personas, pero hay que esperar la definición y la información oficial en este sentido. Bueno, vamos a un tema ahora que es muy gremial, que tiene que ver con los profesores universitarios, la situación socioeconómica, así como los maestros se quejaban y lo reseñábamos ayer, la Federación Venezolana de Maestros al cierre del año escolar, de la situación en la que se encuentran, muy difícil. Bueno, los profesores universitarios pues están en una situación similar. Los sueldos son paupérrimos. Un profesor de 25 años de ejercicio académico solamente gana 522 bolívares, es el tope, de acuerdo a lo que declara bajo José Gregorio Afonso, quien es el presidente de la Asociación de Profesores Universitarios de la UCB. A eso se le agregaría un bono de guerra económica de $120, y los que están digamos, en un menor escalafón, pues ganan pues muchísimo menos, quizás 130 bolívares partiendo del salario mínimo y algunos otros sueldos adicionales que van en función de lo que es la jerarquización académica que establecen las universidades autónomas en nuestro país. Pero en este caso concreto es la UCB. Esto llevó a que, o ha llevado, lo decía el propio presidente de APUCB, a que el 50% de la planta de profesores de la Universidad Central de Venezuela se haya marchado, es decir, dejó de ejercer pues su compromiso, pero con ese sueldo, ¿cómo lo pueden mantener? Entonces, no es que todos se hayan ido del país, que de lo suyo muchísimos profesores universitarios se han marchado de Venezuela, pero otros sencillamente, el 50%, de acuerdo a los cálculos que hacía APUCB, ya no están en el ejercicio académico. Bueno, lamentable circunstancia, sobre todo para la preparación del futuro, ¿no? La preparación de la que llaman la generación de relevo. Seguimos el tema lluvias. Bueno, alerta, siguen, por ejemplo, en Monagas hay de 13 municipios cercanos a las riberas del río Orinoco que han crecido de una manera apreciable o significativa. 10 ya han sido invadidas por sus aguas. Hay alerta en Monagas, hay alerta en Bolívar, que ya se había anunciado, hay alerta en el estado Amazonas. La situación que no tiene que ver con el Orinoco, pero sí por las lluvias, en el estado de Barinas sigue siendo difícil. Hay, sin embargo, bueno, noticias importantes que destacar, como que el Ministerio de Transporte anunció que ya se lograron la conexión en vías de Mérida hacia el estado Trujillo y hacia otras localidades. Incluso la apertura hacia el Vigía, que es muy importante, ya está hecha, ¿no? Entonces, hacia el estado Portuguesa también se está trabajando y, bueno, eso es importante, ¿no? Tenerlo como referencia, sobre todo por cómo fueron afectadas las vías de comunicación, la infraestructura vial en términos generales, y lo importante para que los productores del campo de Mérida, como también de Trujillo, puedan sacar sus cosechas para distribuirlas hacia el resto del país. Bueno, temas internacionales, entre otros, se abre un nuevo frente de confrontación. Ayer Donald Trump, argumentando incluso pues un elemento político que es muy de lo interno de Brasil, dispuso que los aranceles que pagarán los productos brasileños que se exporten hacia los Estados Unidos será del 50%. Bueno, esto llevó a que Lula dijo que no acepta tutelaje, que es un país independiente y soberano, y convocó de emergencia un Consejo de Ministros a ver cómo responde con lo que llaman la reciprocidad económica. Trump, seguramente, si establecen aranceles similares, doblará, como siempre amenaza, a ese arancel del 50% que anunció ayer para Brasil, pues probablemente al doble o un poco menos. Uno no sabe la forma como Trump toma las decisiones a veces. Por capricho dirán algunos, otros con orientación de sus asesores. Lo cierto es que surge un nuevo pugilato
lo vincula a la persecución que dice existe contra el expresidente Jair Bolsonaro y el juicio que se le sigue por la presunción de un golpe de Estado a propósito de las elecciones donde fue derrotado por Lula da Silva. El hijo de Bolsonaro, por cierto, es senador y declaraba ayer que el responsable de estos aranceles es el propio Lula da Silva provocando a los Estados Unidos. Bueno, lo cierto es que se abre un nuevo frente y una nueva confrontación, como ya decíamos. También anunciaba Trump que hay aranceles, bueno, para países o socios comerciales menores como Filipinas, Moldavia, algunos países, por ejemplo, africanos, en este caso. Ayer, por cierto, le estaba visitando el presidente de Liberia, que es un pequeño país construido por esclavos de los Estados Unidos, de origen pues, del continente africano, y se sorprendía Trump por la forma como hablaba el inglés el presidente de Liberia. Desconocía Donald Trump que Liberia tiene como idioma oficial en inglés y que el país fue fundado por esclavos, antiguos esclavos de los Estados Unidos. Bueno, cosas que cita la prensa internacional en este sentido. Así que bueno, sigue la rivalidad y los próximos días habrá seguramente mayor confrontación en este sentido. Vamos con el tema de Gaza. Ayer Netanyahu, quien todavía permanece en los Estados Unidos, dijo que el acuerdo para finalizar la guerra en Gaza no es por cualquier precio. El propósito es acabar con el grupo fundamentalista Hamas, esto lo ha reiterado. Y esto es en convergencia, de acuerdo a lo que declaraba Netanyahu, con el propio Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, que según Netanyahu piensa lo mismo, que no se puede negociar Gaza a cualquier precio. Lo cierto es que la situación sigue, está el tema de los 60 días del alto al fuego, todavía hay pues una situación de violencia generándose y bueno, lastimosamente es lo que se está viviendo. Es una desgracia, ciertamente, lo que allí ocurre. Por cierto, que el grupo fundamentalista Hamas, como un buen gesto, dice que liberaría o estaba en disposición de liberar 10 rehenes israelíes de los que fueron capturados ya en aquel momento tan aciago del asalto al territorio de Israel, donde murieron más de 1.200 personas. Bueno, hay que esperar a ver cuáles son las reacciones en el día de hoy. Otros temas que también son importantes, la situación de Gaza decíamos, pero también está lo de Texas. Nos vamos a los Estados Unidos nuevamente. Allí ya el registro oficial indica que hay 119 personas fallecidas por el desbordamiento del río Guadalupe. También hay fuertes lluvias en Nuevo México, aparte del estado de Texas, y 160 desaparecidos. Bueno, ayer también, en el plano internacional, importante destacarlo, hubo una reunión entre Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, y el Papa León XIV. El Papa León XIV ofreció los buenos oficios del Vaticano, la intermediación del Vaticano, para que pudieran reunirse pues, los grupos o autoridades de Rusia y Ucrania para comenzar a trabajar en un proceso de negociación para colocarle fin a esta terrible guerra que existe y que ha traído graves consecuencias y un número apreciable y significativo de personas muertas, sobre todo de la población civil. Es una guerra terrible, así como es lo que está ocurriendo en Gaza y en otras partes del mundo. Bueno, nuevamente el Vaticano ofrece sus buenos oficios, repito. Bueno, hablemos de deportes. Bueno, se concentraron las miradas del mundo del fútbol internacional en el juego de la semifinal entre Real Madrid y Paris Saint-Germain. Un Madrid irreconocible, un Madrid lleno de retazos, incluso en las posiciones, con jugadores jugando en otros espacios. Jugó muy mal el Madrid. En los primeros 9 minutos, por 2 errores, uno del defensa, del central Asensio, y el otro de Rüdiger, en 9 minutos le hicieron 2 goles, ya en los 20 había 3 goles, la defensa hizo aguas en el Madrid, la velocidad, la resiedumbre con que atacaban a los jugadores del Madrid cuando tenían la pelota, los jugadores del Paris Saint-Germain, pues desestabilizaron por completo el campo y dominaron de manera abrumadora. En el segundo tiempo el Madrid trató de jugar un poco mejor, trató de tomar un segundo aire, oxigenarse, pero ya era tarde y al final, ya en el minuto 87, pues un nuevo gol. 4-0 finalizó el partido, una verdadera felpa para el Madrid. Bueno, esto les llevará a reflexionar cómo se organizan y cómo de una vez por todas comienzan a reconstruir
el equipo. Hay otras informaciones que también ofreceremos en el segmento deportivo. Recuerden que la final del Mundial de Clubes es este próximo domingo con transmisión exclusiva de Televen. Creo que es en horas de la tarde. La final, Paris Saint-Germain, Chelsea de Inglaterra. Bueno, ya vamos a presentarles los titulares de la prensa nacional, regional, internacional, siempre pendientes del informe del tiempo y otros segmentos que tenemos en el desarrollo de la primera emisión. Así que les voy a dejar con Gaudí y Adrián. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros en la mañana de este jueves 10 de julio de 2025. Qué gusto que nos acompañen en este recorrido de noticias que, como siempre, iniciamos bien tempranito, 6 y 5 de la mañana, luego del himno nacional. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo amaneces? Un poco asombrado por el desempeño deportivo el día de ayer, ¿no? El Madrid, un desastre total, ¿no? Da pena. Algo da pasó, pena. bueno, no, estaba enfrentándose a un gran equipo. Esa era la realidad. Sin duda. Uno sembraba dudas, pero El Madrid también debería ser un gran equipo, en este momento no lo es. No lo es. Así que bueno, así están las cosas y bueno, eso lo que era final adelantada fue pues un chasco. Muy bien, buenos días, señores televidentes, un gusto saludarles a esta hora de la mañana, por supuesto. Buenos días, Gaudí, buenos días, Carlos. Así comenzamos con la información en el ámbito deportivo y en general toda la información que vamos a desarrollar para ustedes el día de hoy. Vamos a comenzar, como siempre, con la lectura de los periódicos nacionales y, bueno, decimos lo que tú siempre pues, rezas allí todos los días, ¿no, Gaudí? Que le decimos al señor director, ruede coletilla. Nos vamos a la mesa de transmisión, ya están listos los portales. Y esta revisión de la prensa nacional el día de hoy inicia con portada digital del diario El Universal. Ellos destacan como principal titular el siguiente, dice: presidente Maduro anuncia próximo plan preventivo de salud. El sumario de la nota nos ofrece más detalles, dice que el presidente reinauguró el Hospital Universitario General de Higuerote y anunció la próxima rehabilitación del Hospital de Río Chico. Otro tema que destaca El Universal con el siguiente titular: Delcy Rodríguez promueve el ingreso de Venezuela a BRICS Plus. Reseña la nota que la ministra aseguró que el país aumentará las reservas de crudo del bloque. Más abajo tenemos tema internacional, gran fotografía, dice el titular: sismos siembran temor en Guatemala. La nota en detalle asegura que temblores registrados en Guatemala entre martes y miércoles dejaron 2 muertos y más de 300 heridos. También el tema internacional, lamentable esta situación en Texas, dice al menos 36 niños muertos dejan las inundaciones en el sur de Estados Unidos. Reseña esta nota que las autoridades en Texas, Estados Unidos, contabilizan al menos 119 muertos producto de las inundaciones en este estado del sur de Estados Unidos. De las víctimas fatales, 95 corresponden al condado Kerr. El sheriff Larry Lightfoot detalló que 36 de los fallecidos son niños. Bien, continuamos ahora con el diario 2001, la portada del diario 2001. La información principal dice: mayores de 18 años podrán sacar cédulas sin cita. El SAIME informó que el operativo se realizará del 11 al 25 de julio, los viernes de 8 a 4 p.m. y sábados de 8 a.m. a 2 p.m. a partir entonces de mañana viernes. Debajo de esta información, la fotografía principal: Irán y Venezuela fabrican fibra óptica. A la derecha, la Superliga de baloncesto, tensión en la final de la Superliga. Y bueno, esto es más o menos lo que tiene a grandes rasgos el diario 2001 en su portada el día de hoy. Portal web del diario Últimas Noticias es el que compartimos ahora con ustedes. Ellos destacan información que tiene que ver con la fuente Sucesos. Dice el titular: pena máxima para policía acusado de matar a 2 jóvenes. El sumario de la nota reseña que los hechos datan del 24 de enero de 2024 en el sector Bellavista, municipio Valera, capital del estado Trujillo.
El Tribunal Segundo de Juicio de Trujillo decretó condena consistente en 30 años de prisión para Mauro Xavier Terán Salas, de 24 años, funcionario de la Policía Nacional Bolivariana, por su responsabilidad en los homicidios de Jonaiker Alfonso Ramírez, de 21, y Marlon Alejandro Montilla, de 22, entre otros delitos, informó el Ministerio Público en un boletín. Por este caso se encuentra en etapa de juicio Robinson Montilla, también funcionario de la Policía Nacional. Reseña esta nota además que estos hechos que ya mencionaban en la nota ocurrieron en 2024, sucedieron de esta manera: en horas de la noche de esa fecha las víctimas se trasladaban a bordo de un vehículo cuando fueron interceptados por motorizados de la Policía Nacional Bolivariana. Terán Salas entró de forma violenta en el vehículo y se ubicó detrás de Ramírez López, el piloto. Lo golpeó varias veces con su arma en la cara y cabeza mientras el automóvil continuaba en marcha bajo escolta de Montilla y otro funcionario. Al llegar a la altura del retorno vial, Montilla también golpeó a Ramírez López, además de dispararle con su arma a la altura del cuello. Seguido de ello, Terán Salas obligó a Montilla a bajar del vehículo y le ocasionó politraumatismos en todo el cuerpo. Finalmente desenfundó su arma y le disparó 3 veces. Bueno, vamos ahora en materia deportiva a revisar la portada de Meridiano. Ya adelantábamos, tensión en la final de la Superliga de Baloncesto. Ahí tienen ustedes el titular en letras amarillas sobre rojo: Gaiteros se pone arriba en la final. Ahí tienen esa maravillosa imagen. El quinteto zuliano derrota a Trotamundos 83-77, con gran actuación de Luis Tapipa durante 17 puntos. Taripa Duarte, 17 puntos se metió. Hoy prosigue la serie de Maracaibo con transmisión allí para Venezuela. Y vamos a la derecha del periódico. Ronald Acuña conecta 2 cuadrangulares en triunfo de Atlanta. Son las 2 informaciones principales del diario Meridiano del día de hoy, jueves 10 de julio. Y de esta manera hacemos nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero que tenemos a la vuelta. En la próxima parte vamos a revisar los titulares de la prensa regional. Ya volvemos. La ansiedad social podría originarse en la microbiota intestinal. Así lo sugiere un estudio realizado por un equipo de investigadores del Hospital Monte Sinaí en Estados Unidos, que realizó el trasplante de la microbiota de pacientes con ansiedad social a ratones sin gérmenes, lo que, según explican los especialistas, logró la inducción de miedo social extremos en los roedores. Indicaron que el trasplante también estuvo acompañado de cambios en el hipotálamo y en la amígdala, que son regiones clave del cerebro para la respuesta emocional y social. Detallaron que estos cambios lograron la modificación de la expresión de genes asociados al estrés, la inflamación y la plasticidad sináptica. Indicaron que este hallazgo abre la posibilidad de tratar esta condición desde el intestino mediante probióticos, prebióticos o intervenciones dietéticas específicas. Génesis Rivas, Televen. Bueno, continuamos para ustedes leyendo la prensa. Ahora vamos con las regiones, la prensa regional, y lo hacemos comenzamos con el periodiquito del Estado de Aragua. Ahí tienen ustedes la portada. Estados Unidos anunció nuevos aranceles a más países. Debajo de esta información, la imprudencia reina en la avenida Universidad de El Limón. Ahí tienen pues la fotografía. A la derecha de todo esto, del periódico Glorias Deportivas, recibirán apoyo en diversas áreas. Debajo de esta información, escuelas y liceos ajustaron su cronograma escolar. Más abajo esperan un mejor y amplio uso de la avenida Constitución. Y debajo la información que ya adelantábamos, Saime anunció jornada de cedulación sin cita. Veamos ahora qué trae la portada digital del diario El Informador, que circula en el estado Lara. Ellos tienen una gráfica, la dedican a reseñar las consecuencias que han dejado las fuertes lluvias de las últimas horas en la entidad. Dice: incomunicados el Merey y el Cuadrado en Simón Planas por colapso de carretera. El sumario de la nota reseña que la mañana del miércoles 9 de julio colapsó un tramo de una carretera en el sector Los Pinos de Manzanita, parroquia Buria del municipio Simón Planas del estado Lara, producto de las intensas lluvias caídas en horas de la madrugada.
Más arriba dice Cabedif, 2 puntos, es la Cámara Venezolana de la Industria del Vestido. Dicen 90% de los uniformes escolares vendidos son importados. Reseña esta nota que esta Cámara ha manifestado su preocupación ante el hecho de que 90% de los uniformes escolares vendidos en el país son importados. Esto se debe a que su precio resulta hasta 50% más económico en comparación con los productos fabricados localmente, reseña esta nota del informador de Lara. También tenemos en esta portada con una pequeña fotografía, familias evacuadas y daños en vialidad. Dejan fuertes lluvias en el municipio Peña de Yaracuy, entidad, saben ustedes, vecina a Lara. Y más abajo tenemos en el tema internacional, detenido por segunda vez el expresidente surcoreano por su fallida ley marcial. Vamos ahora al estado Bolívar, vamos a revisar rápidamente los titulares que trae Nueva Prensa Digital. Ahí tienen: avanza 30% reparación del puente Orinoquia, Ciudad Guayana. El ministro de Transporte, Ramón Velázquez, anunció que el desarrollo de la reparación de las juntas de dilatación del puente Orinoquia, ubicado en el municipio de Caroní, se encuentra en un 30% desde que iniciaron el pasado 27 de junio. A la izquierda del periódico trasladan a unas 170 familias a refugios debido a las lluvias. Johnny Ferreira, nuevo entrenador de la Vinotinto Sub-17, Maite Delgado, el Miss Venezuela, allí debajo. A la derecha, huecos inundan calle 7 del sector 1 de Mayo de San Félix, y más a la derecha instalan tribunal móvil destinado a la atención de la población del Esequibo. Bueno, de esta manera hacemos una nueva pausa acá en la primera emisión del noticiero. ¿Tienes la hora por allí, Adrián? Aquí la tengo, son las 6:33 minutos de la mañana. En la próxima parte vamos a revisar la prensa internacional y el reporte del tiempo. Ya venimos. Los emojis se volvieron parte vital en los chats, siendo una tendencia que llegó para quedarse, al punto tal que estas pequeñas imágenes o símbolos bien utilizados pueden significar una gran mejora en tu comunicación, generando un impacto positivo en tus resultados. Un nuevo estudio encabezado por la científica de la comunicación Eun-Woo de la Universidad de Texas en Austin ha revelado que los emojis tienen un impacto profundo en la forma en que las personas se relacionan a través del chat. Según los resultados, estos pequeños iconos no solo embellecen los mensajes, sino que amplifican su carga emocional, incrementan la percepción de cercanía y puede mejorar la satisfacción dentro de las relaciones personales. La investigación se basó en la participación de 260 personas en Estados Unidos, quienes leyeron 15 conversaciones simuladas por mensajes de texto. La mitad de los voluntarios recibieron los textos con emojis, mientras que el resto los leyó sin ellos. Los resultados indicaron que los mensajes con emojis eran percibidos como más receptivos y empáticos, lo que se tradujo en una evaluación más positiva de la relación con el emisor. Los hallazgos sugieren que el uso de emojis aumenta la percepción de receptividad del interlocutor, un factor clave para sentir confianza y cercanía en los vínculos. Continuamos leyendo la prensa para ustedes y lo hacemos ahora con la prensa internacional y vamos con Prensa Libre en Guatemala. Ahí tienen ustedes la portada. Prensa Libre: sismos dejan 5 muertos y comunidades en vilo. Víctimas fallecieron soterradas o por infarto en Zacatepeques y Villanueva. Hay 864 personas damnificadas, rutas cortadas y 64 casas con daños. Son temblores, movimientos de tierra que están allí desde el martes en Guatemala. Y tienen las dos fotografías que hacen, pues la de la derecha, el cuerpo de Carlos Goy García, de 13 años, es rescatado por socorristas de un derrumbe en Santa María de Jesús. Terrible esta situación en Guatemala. Vamos ahora a Perú con la portada digital del diario El Comercio. Ellos destacan como principal titular el siguiente, dice: bloqueos de vías dejan pérdidas de 280 millones de soles al día solo en transportes. El antetítulo de la nota dice: mineros ilegales afectan la economía nacional, y más abajo se hace reseña al lado de esta fotografía, dice: caos, los más perjudicados son los viajeros que van a Arequipa, Cusco, Puno, Tacna e Ica.
También tenemos en esta portada del Comercio de Perú todo las consecuencias de estos polémicos anuncios en materia arancelaria del gobierno de Donald Trump. Dice, solo 5% del cobre peruano se afectará si Estados Unidos eleva los aranceles. Vamos ahora a España con el diario La Razón, otro terremoto, pero en este caso terremoto político que sacude allí España. Los jueces se desmontan en el barniz ético y redundante de Sánchez. El presidente se exculpa en el pleno sobre la corrupción. Solo son 2 golfos, dijo. Los socios fían su apoyo. No más casos. Feijóo, por su parte, le acusa de lucrarse con las saunas de su suegro. En fin, ahí está, pues ese panorama político en España. En la parte de arriba de La Razón, Zelensky en Roma, entre la reconstrucción y la paz. A la derecha, mientras Rusia lanza el mayor ataque hasta ahora. Debajo de esta información, una serie de títulos. Ábalos entra en el foco de la UCO. Más abajo, cobrar el ingreso mínimo vital reduce un 12% la probabilidad de trabajar. 45% de los españoles no está satisfecho con el nivel de la sanidad pública. Y abajo, pues, la pequeña reseña del PSG que aplasta al Madrid. Bien, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME para las próximas 6 horas. Venezuela amanece con abundante nubosidad y lluvias. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en gran parte del país. Esto tras la llegada de la onda tropical 15, que se encuentra desplazándose en el centro del territorio nacional. Veamos este pronóstico en detalle. Maracay tendrá abundantes precipitaciones. La temperatura mínima será de 19 grados centígrados y la máxima de 33. Nos vamos a Coro, allí abundantes precipitaciones. La temperatura mínima será de 22 grados centígrados y la máxima de 39. Bolívar, abundantes precipitaciones también. Temperatura mínima 21 grados centígrados y la máxima 34. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Muy bien, señorita Gaudí, gracias por ese reporte del tiempo. Siguen las lluvias entonces. Abundantes precipitaciones y a la onda tropical número 15 en territorio nacional. Vamos ahora con Carlos Fernández para que nos ofrezca un adelanto de lo que tendremos en la próxima parte. Muy bien. Por cierto, mencionaban el tema de las lluvias y precisamente este nuevo resumen lo vamos a destacar dentro de lo que significa pues el impacto que está generando en diversas regiones del país. Fíjense, por ejemplo, en zonas rurales del estado Lara han resultado afectadas por el paso de ondas tropicales en las últimas semanas en diversas regiones. Nuestro corresponsal en la entidad, Ramón Vélez, nos brindará un balance. Bueno, otro tema, esto es un fardo muy pesado, ¿no? En los últimos años se ha agravado la morosidad en los condominios. Más adelante vamos a conocer solicitudes que realizan los representantes del sector al gobierno, me imagino que sean los habitantes de los edificios, para tratar de enfrentar esta situación. Bueno, información económica de un sector importante, los talleres. Cámara Nacional de Talleres Mecánicos de Venezuela registró importante crecimiento en el primer trimestre de este año. Los detalles nos los va a traer Manuel da Silva. En temas internacionales, 2 ciudadanos chinos fueron capturados por un intento de espionaje sobre el sistema de misiles ucraniano. En el espacio de la entrevista, vamos a conversar con Conrado Pérez, rector principal del Consejo Nacional Electoral. Esto a propósito del inicio de la campaña electoral para las elecciones municipales, mañana viernes 11 de julio. Y al final tenemos la información del arte y el espectáculo. Ya se estrenó el nuevo tráiler de Merlina, la famosa serie de ficción de Netflix. Ampliaremos la información en lo actual. Bueno, la pausa de esta hora es muy breve, vamos a cumplir con algunos compromisos. Al regreso tendrán las informaciones, sus detalles y siempre lo que vaya sumándose en el desarrollo de la primera emisión con Cruz Mila y Adrián Barros. Buenos días, Cruz Mila, ¿cómo estás? Feliz día, Carlos, feliz día, equipo, y también, por supuesto, para ustedes
en sus hogares, que también son parte de este equipo cada mañana con su compañía. Bueno, tal día como hoy se conmemora el Día Mundial del GLUT1, trastorno genético que afecta al metabolismo del cerebro. Este día busca apoyar a todas las personas que lo padecen e impulsar a la investigación y la búsqueda de nuevos tratamientos. Amigos, nos vamos a una nueva pausa, pero venimos con más información en la próxima parte. Entre las notas a destacar, justicia surcoreana ordenó el arresto del expresidente Yoon Suk Yeol tras la fallida declaración de la ley marcial. Comenzamos con el tema de las lluvias. Las intensas precipitaciones registradas durante la madrugada del miércoles en el municipio Turén del estado portuguesa ocasionaron el colapso del sistema de drenaje, lo que generó inundaciones en varias comunidades de la entidad. Nuestro compañero Juan Manuel Oviedo nos tiene el reporte. Así es, buenos días, gracias por el contacto que hacemos a esta hora. De acuerdo con los informes de Protección Civil en la entidad centro-occidental, las lluvias caídas entre las 4 de la madrugada y las 7 de la mañana de ayer miércoles alcanzaron un máximo de 60 mililitros de agua, lo que ocasionó el desbordamiento de caños y con ello anegaciones en al menos 10 comunidades, donde el agua llegaba a niveles de las rodillas de algunas personas. Algunas de las zonas que resultaron más afectadas fueron Merecure, Los Tejados, Turén Linda, La Jacobera, El Brusual, El Samán y la Laguna 2. El gobernador Primitivo Cedeño ordenó el despliegue de los cuerpos de seguridad para atender la emergencia. Entre tanto, el comandante de la SOEDAN y director regional de Protección Civil, comisario Daniel Márquez, afirmó que no se reportaron pérdidas de vida. Sin embargo, será en las próximas horas cuando se cuantifiquen los daños materiales, ya que no solo fueron viviendas anegadas, sino que además varios vehículos quedaron bajo las aguas. El llamado a la población es mantener la calma y a reportar cualquier novedad a los organismos de seguridad. Con esta información retorno el contacto al estudio en Caracas para que continúen con más de la primera emisión del noticiero. Adelante. Y entre tanto, en el estado Cojedes, más de 10 familias de San Carlos resultaron afectadas por el desbordamiento del río Mapuey. Momentos de angustia vivieron los habitantes de esta comunidad de San Carlos, y es que las lluvias registradas la madrugada del pasado miércoles provocaron que 13 familias quedaran damnificadas, por lo que fueron trasladadas a un centro de refugio. Autoridades gubernamentales acudieron al lugar para atender a los afectados e iniciaron las labores de dragado en el río para evitar otro incidente similar. Por otro lado, las intensas lluvias registradas en el municipio Girardot dejaron unas 1.000 personas afectadas de 14 sectores de la localidad. Los organismos de seguridad y prevención se mantienen alertas en las zonas vulnerables ante cualquier eventualidad. En tanto, el gobernador Alberto Galíndez encabezó una jornada social en Palmita, comunidad del sur de la entidad y que también resultó afectada por la crecida del canal piloto en el municipio Girardot. El mandatario regional entregó alimentos, medicinas y enseres a las familias perjudicadas. Además, el equipo del 0800 Cojedes brindó atención médica a la colectividad. Este es un canal construido para aliviar las aguas de lluvia del estado Cojedes y del estado Portuguesa, pero ahora está recibiendo las aguas que vienen del estado Yaracuy y las aguas que vienen del estado Lara, que vienen a través del río Cojedes. De manera que tenemos el gran compromiso de devolver las aguas del Cojedes a su cauce natural. No están pasando ahora por el baúl, están pasando por aquí, por el canal piloto. Nos preocupa muchísimo porque estas aguas, tomando la sabana, pueden llegar por otra vía a Sucre y también el baúl. Y en el municipio Arismendi del estado Barinas, donde hay varios poblados que ya están inundados producto de este caudal inmenso de agua del canal piloto. Le estamos solicitando ayuda al presidente de la República. Tenemos que devolver el río Cojedes a su cauce natural. Si eso no se hace, va a ser imposible
controlar el tema de las inundaciones en toda esta región. Galíndez hizo hincapié en la petición de trabajar mancomunadamente con el gobierno nacional para iniciar un proyecto de mayor envergadura como la recanalización del río, para así poder resolver este problema que ha afectado a esta zona por aproximadamente 10 años. Desde el estado Cojedes, María Yacivit Bolívar, Televen. En el estado de Barinas, más de 500 familias resultaron afectadas en el municipio Sosa por el desbordamiento del río Apure. Así lo informó el gobernador de la entidad, Adán Chávez. La autoridad regional anunció que se abrió un canal de unos 4 metros con el que buscan disminuir la inundación en la localidad. Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Juan Ramírez, afirmó que están preparados para llevar alimentos, agua y medicinas a los habitantes de la zona cuando descienda el nivel del río. El paso de las ondas tropicales en las últimas semanas ha causado daños en zonas rurales del estado Lara. Nuestro corresponsal Ramón Vélez conversó con autoridades regionales y nos ofrece el balance. Sí, el gobernador Luis Reyes manifiesta que estas afectaciones por lluvias en los últimos días han ocurrido hacia la zona montañosa y situación que ha dejado a varios sectores incomunicados. Destacó que autoridades del gobierno regional están atendiendo las incidencias. Aquí hemos tenido problemas, sobre todo en los sectores de montaña, ¿no? En los que los deslaves del terreno ha interrumpido la comunicación entre un caserío y otro caserío. Tenemos 8 frentes de maquinarias abiertos en todo el estado. Estamos atacando en el municipio de Morán, en el municipio de Andrés Luis Blanco, aquí mismo en Iribarren, allá en Juárez, allá arriba en Urdaneta, que hemos tenido también unas afectaciones. Este es parte del aporte que nosotros tenemos a esta hora desde el estado Lara y con esto retornamos el contacto al estudio en Caracas. Gracias, Ramón. Por su parte, la Cruz Roja venezolana asistirá a 5.000 personas en Mérida, Barinas, Amazonas y Zulia, afectadas por las intensas lluvias de las últimas semanas. La Cruz Roja detalló que el apoyo se basa en kits de higiene y limpieza, distribución de filtros de agua, tanques de almacenamiento, además de la activación de una planta de tratamiento para garantizar el acceso a agua limpia. Indicó que también harán campañas comunitarias de higiene, salud y primeros auxilios, además de acompañamiento psicosocial a las comunidades afectadas. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que próximamente creará un plan de salud física y mental para los venezolanos. Plan preventivo que en las próximas semanas voy a lanzar con bombos y platillos para que aprendamos a cuidarnos, rescatemos la medicina tradicional también, hagamos ejercicio permanente en los círculos de abuelos, 1 hora de buenos ejercicios, la salud mental. Menos pantalla, más familia, menos pantalla, más amistades, menos pantalla, más lectura, menos pantalla, más conversación humana. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante la reinauguración del Hospital Universitario General de Higuerote en el estado Miranda. Con esto hacemos una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, insta a implementar plan para promover la lectura. El cardenal salvadoreño Gregorio Rosa Chávez pidió a la administración del presidente Nayib Bukele brindar información sobre los 252 venezolanos deportados de Estados Unidos, quienes se encuentran detenidos en la cárcel de máxima seguridad desde hace meses. Rosa Chávez rechazó el impedimento a que tanto los familiares como los abogados puedan visitarlos y saber de ellos. Destacó que a los aprehendidos se les debe garantizar los derechos establecidos en la ley internacional. En Viena, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, destacó la necesidad de invertir en la energía fósil y renovable para garantizar seguridad y equidad energética en el mundo. El trilema energético es garantizar suministro energético. Segundo, que sea accesible a los pueblos, porque ¿qué está pasando hoy?
Más de 2.000 millones de personas en el mundo, sobre todo en el sur global, cocinan con combustibles que son contaminantes, que hacen daño a la salud. Eso causa millones de personas, de niños que mueren al año, causa perturbación y impacto en el ambiente. Y un tercer elemento tiene que ver con la emergencia climática. Entonces, ese trilema energético, para que pueda garantizarse, para que haya seguridad energética, tiene que haber seguridad hoy en la inversión. La vicepresidenta de la República señaló que el próximo objetivo del gobierno es convertir a Venezuela en un país exportador de gas, destacando también la importancia de que nuestro país forme parte de los BRICS. Los BRICS tienen hoy, con todos los países, con los BRICS Plus, tienen ya el 42% de las reservas. Una vez que Venezuela ingrese a los BRICS, el 66% de las reservas del planeta van a estar en este bloque. Pero piensa también que allí están los principales productores por primera vez y están los principales consumidores. Es un espacio extraordinario para la concertación. Durante el 9º Seminario Internacional de la OPEP, Rodríguez sostuvo importantes reuniones con los ministros de Energía de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Turquía, con quienes manifestó el interés de crear un equilibrio entre compradores y productores de energía. Sostuvo un encuentro también con el secretario general de la OPEP, Aitan Al-Gaiz, con quien reafirmó la voluntad de seguir fortaleciendo la cooperación por un mercado energético estable. Y en el municipio Casacoima del estado del Tamacuro se ubica un tobogán natural que emociona a propios y foráneos. Hablamos de Río de Piedra, un atractivo turístico que ofrece increíbles paisajes, además donde se puede hacer actividades deportivas y recreativas. Nuestra corresponsal Andrea Calma nos trae el siguiente reporte sobre este lugar. Que desciende de la mágica reserva forestal de Imataca, rodeado de verde y de rocas milenarias. Te invito a conocer a Río de Piedra. Ubicado a 51 kilómetros de Tucupita, capital de la entidad del Tana, Río de Piedra recorre cerca de 800 metros bajando por las frescas montañas de Imataca. A su paso va dejando pequeñas pozas que invitan a sumergirse y disfrutar de la noble naturaleza. Vienen por lo menos a pasar el día, a hacer su sancocho, a traer sus niños a bañarse, a distraerse. Aquí en el río pasan el día, se van en la tarde, llegan visitantes de afuera también. Bueno, el río me parece espectacular. Nací aquí, crecí aquí y es espectacular. ¿Y los niños qué dicen cuando vienen? Emocionados, no duermen de noche. Cuando le decimos que venimos al río, bueno, emocionados. Cada vez que tenemos la oportunidad de venir, por lo menos para los hijos de nosotros, los sobrinos, toda la familia, es una bendición. Cuando decimos que vamos para el río, bueno, el otro día en la mañana están parados todo el mundo temprano, alistando las cosas para venir aquí al Río de Piedra. Tantas cosas que están pasando por otros lados que aquí todavía tenemos la oportunidad de disfrutar de las bellezas naturales de Venezuela. Eliomar Sucre, operador turístico de la alcaldía de Casacoima, nos cuenta que el ente gubernamental prepara un proyecto para mejorar aspectos de servicios como venta de alimentos, baños y actividades recreativas. Desde el estado del Tamacuro, Andrea Calma, Televen. La isla de Margarita tiene la tercera comunidad más grande de flamingos en Venezuela. Además, la isla es una región privilegiada para el avistamiento y conservación de aves. Cuenta con más de 267 especies entre autóctonas y migratorias. Su variedad, sin duda, es otro valor turístico que proyecta Margarita. Ambientalistas, voluntarios y especialistas se han unido en un ecoclub para la conservación y recuperación de aquellas aves que se encuentran en peligro. Acá tenemos grandes comunidades de flamingos, ¿okay? Tenemos, por ejemplo, la tercera comunidad de flamingos más grande de toda Venezuela en la Laguna de las Marites. Entonces tenemos muchísimos puntos en los cuales podemos practicar el aviturismo de una manera respetuosa. Tenemos, por ejemplo, en el Cerro Copey, donde podemos avistar una gran cantidad de aves muy distintas a las de la zona costera, por ejemplo, las zonas lagunares. Tenemos también en la Laguna de la Arestinga, donde hay muchísimos
pelícanos, hay muchísimas aves de tipo paseriforme que están en las ramas de los árboles. Entonces podemos avistar muchísimos tipos de aves solamente en el estado de Nueva Esparta. Y ahora, cuando se haga el Congreso Mundial de Aviturismo, vamos a tener una posición más privilegiada aún, porque va a ser en el momento donde las aves migratorias van a tomar prácticamente la isla de Margarita. O sea, vamos a estar rodeados de aves, rodeados de oportunidades de visualizar aves. Para acercar más a la comunidad y darle participación en la conservación de las aves, el Ecoclub también tiene a disposición una línea telefónica para alertar sobre algún caso de ave en peligro, llamando al 0412 Rescate. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. En los últimos años se ha agravado uno de los principales problemas que enfrentan los conjuntos residenciales y edificios. Se trata de la morosidad. Expertos en la materia señalan que al menos el 50% de los condominios están en riesgo de colapso precisamente por esta situación. El hecho de que se diga que el 50% de los condominios de Venezuela está en riesgo de colapsar, esto significa son entre 120 y 150 mil condominios en el país. Estamos hablando de una cifra que es dramática desde el punto de vista social. El 7% que sienten que están en riesgo de un colapso inminente en este mismo año 2025. Ojo, la mayoría de ellos ya ha entrado en un proceso de reacción, de ver qué cosas pueden hacer. Fueron diversas las peticiones hacia las autoridades que Quintana realizó en representación de su gremio. Una de las más resaltantes es crear tribunales designados precisamente solo para enfrentar la morosidad. Si hubiese un tribunal de esta naturaleza en cada circuito judicial, tendríamos un gran avance. Y si los juicios por morosidad, en vez de durar año y medio, 2 años, tuviésemos la garantía de que fuesen rotundos y muy breves, 4, 6 meses. Cuando el moroso sienta que puede perder su vivienda, que le pueden ejecutar la vivienda, se va a entender rápidamente con la comunidad. También informaron que el próximo 1 de agosto realizarán acá en Caracas un gran congreso donde no solo se reunirán administradores de condominios y gerentes de comunidades, sino que también contará con la presencia de ponentes internacionales que brindarán las herramientas necesarias para progresivamente ir disminuyendo los índices de morosidad y otros problemas residenciales. Mauricio Cruz, Televen. La Cámara Nacional de Talleres Mecánicos de Venezuela registró un crecimiento de 8% en el sector mantenimiento y reparaciones durante el primer trimestre de 2025. El vicepresidente de Canatame, Gian Angelo San Gregorio, señala que este aumento refleja una actividad sostenida, aunque se debe mejorar en otros apartados como la tonería y pintura. Según números de Canatame, este crecimiento se concentra en los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, lo que sugiere una mayor conciencia por parte de los propietarios de vehículos en mantener la flota vehicular en óptimas condiciones. Los talleres que trabajan hacia lo que es el mantenimiento normal del vehículo o mantenimiento o lo que llamamos mecánica, ha ido en crecimiento. La parte de la tonería y pintura sí se ha mantenido baja, también por la poca cantidad o el poco porcentaje de vehículos asegurados que se encuentran en el país, que no supera el 5% del total de vehículos, y obviamente tenemos un parque automotor también envejecido en su 90%, donde la prioridad no es tenerlo bonito o que se le realice en trabajo de la tonería y pintura, sino más bien que esté funcional. Ante la preocupación por la proliferación de repuestos de dudosa procedencia en el mercado, Canatame hace un llamado a la precaución. La adquisición de piezas no certificadas puede comprometer la seguridad y rendimiento del vehículo, además de resultar más costoso a largo plazo. Es por ello que hacen un llamado a acudir a talleres formales y certificados. Manuel da Silva, Televen. En el estado Lara, autoridades regionales activaron el plan de sustitución de techos a residentes de 13 populosas comunidades de la ciudad de Barquisimeto. El gobernador Luis Reyes resaltó que el trabajo lo ejecutan entre diversas instituciones que conforman el Ejecutivo. El objetivo es mejorar la calidad de vida de quienes residen en estos sectores populares. Comenzamos con el techo de las mismas, ¿no? Por lo tanto, nosotros con la intención de mejorar la calidad de vida
de los habitantes de todos estos sectores populares, vamos a llevar adelante estos programas que ha creado nuestro presidente Nicolás Maduro. Desde el gobierno central, con el gobierno regional, municipal, la comuna, los circuitos comunales, las salas de autogobierno, participando de manera activa, pues para saber las verdaderas necesidades y cubrir los requerimientos de nuestro pueblo. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. El Tribunal Supremo de Justicia aborda la modernización de las plataformas tecnológicas del Poder Judicial y otros entes relacionados en el Congreso Internacional Prospectivas Tecnológicas 2025. La presidenta de la máxima corte, Carislia Rodríguez, aseguró que se busca facilitar a los ciudadanos el acceso a los procesos legales. Muchas gracias por visitar la Feria del Congreso Internacional de Prospectivas Tecnológicas 2025. Los acompaña en el resto del recorrido. De esta manera, el Tribunal Supremo de Justicia dio la bienvenida a funcionarios del sistema judicial, del SAREM, IPOSTEL y del Ministerio de Ciencia y Tecnología que participan en el Congreso de Prospectivas Tecnológicas y de la feria que también le acompaña hasta este 10 de julio. El encuentro busca analizar los retos en materia de renovación tecnológica. Para el Poder Judicial, esto implica una oportunidad histórica, modernizar la administración de justicia, garantizar transparencia, eficiencia y sobre todo acceso real al pueblo venezolano. Debemos entender que la tecnología no es un fin en sí mismo, sino una herramienta al servicio de la justicia social. El Congreso se instaló como parte de la celebración del tercer aniversario de la Comisión Especial de Tecnología y Digitalización de los Procesos. Desde allí se analizaron los avances de las distintas instituciones, sobre todo en cuanto a servicios de autogestión, pero en el caso de los tribunales se abordó el uso de la inteligencia artificial en la elaboración de actas policiales, en la gestión de pruebas, traducción de documentos e incluso análisis de riesgos. Asimismo, se habló de la influencia tecnológica en el sistema de gestión judicial y los avances pendientes para los próximos meses. Les voy a mencionar uno de mis favoritos, Geoportal Nacional con directorio activo. Pretendemos tener la geolocalización de cada tribunal de la República, el correo referencial y el número de teléfono y saber si está abierto o no, para que la gente no tenga que trasladarse en vano. Velázquez también propuso crear un laboratorio que estudie la posibilidad de usar o adaptar la aplicación ROS, una inteligencia artificial que se implementa en Canadá para el análisis de expedientes y documentos. Por otra parte, se analiza la reforma de varias leyes para poder ejecutar avances tecnológicos en el sistema judicial. Mardoley Prin, Televen. El ministro para el Ecosocialismo, Ricardo Molina, destacó el trabajo que han ejecutado las autoridades nacionales para proteger y salvaguardar los patrimonios culturales y naturales del país. Esto durante la 47ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, celebrada en la ciudad de París, Francia. Estuvimos presentes para defender la posición de Venezuela, para garantizar y demostrar que el manejo, la gestión del patrimonio de la humanidad en Venezuela, aún en tiempos de coerción unilateral, aún en tiempos de restricciones económicas terribles, hemos logrado avanzar. Asimismo, Molina anunció que el gobierno organizará entre el 8 y 12 de septiembre en Caracas una conferencia internacional con el objetivo de fortalecer la cooperación entre los países miembros de la UNESCO y elaborar nuevos instrumentos jurídicos e institucionales para proteger los patrimonios de la humanidad en contextos de adversidad. El ministro de Cultura, Ernesto Villegas, señaló que el gobierno debe implementar un plan que unifique las políticas nacionales para promover la lectura en el país. Así lo aseguró durante el 7º encuentro de formadores de lectura en la Galería de Arte Nacional en Caracas. Hay que admitirlo, hay una dispersión de las políticas públicas en materia de promoción de la lectura. El Ministerio de Educación tiene una, la Biblioteca Nacional tiene otra, el Centro Nacional del Libro tiene otra, seguramente las gobernaciones, alcaldías tienen las suyas. Y entonces la dispersión que genera debilidad.
Villegas resaltó que se están elaborando propuestas a fin de construir la sala de lectura más grande del mundo en Venezuela. Por otro lado, destacó la labor de los educadores que incentivan este hábito, la lectura, en los jóvenes. Yo quiero hacer un reconocimiento particularmente en el magisterio venezolano, aquellas que han tenido como principal preocupación y ocupación el fomento de la lectura entre los más chavos. Felicitaciones, un aplauso para ustedes, para nuestras maestras. Durante el encuentro, Ernesto Villegas instó a fomentar la práctica de la escritura y el uso de libros impresos en los colegios de nuestro país. La Alcaldía de Caracas dotó de diversos materiales a 8 casas de alimentación en la parroquia de Caricuao, así como destinó recursos para rehabilitar otros espacios en el marco de las acciones que lleva adelante para la atención directa de las comunidades. En el arreglo de escuelas, en el equipamiento, ¿verdad? Y aquí en Caricuao se van a hacer varios equipamientos, a 6 escuelas, en la parte de la cocina, en la parte cultural, 4 bases de misiones y las casas de alimentación. Meléndez también señaló que fueron impermeabilizados 490 bloques y sustituyeron techos en varias casas de la localidad. Además, destacó que a través de la operación Caracas Sonríe, que se realizará hasta este jueves, la población recibió atención especializada en varias áreas de medicina. Amigos de Alta Esfera, seguimos dándole cobertura a la 5ª edición de Caracas Quiere Café y a mi lado se encuentra Esteban Marotti, quien es director de esta producción de Caracas Quiere Café. Bueno, la 5ª edición, ¿cuáles han sido los avances a lo largo de todos estos años, Esteban? Hola, gracias por el espacio, muy contento de recibirlos y efectivamente esta 5ª edición de Caracas Quiere Café con nueva locación en la Quinta Esmeralda, aquí en Caracas. Son 2 días de evento, aparte de exposición comercial. Nos complace mucho tener la 4ª competencia nacional de barista, donde tenemos a 12 venezolanos compitiendo a ser el futuro campeón que nos va a representar en Panamá en el 2026. ¿Cuántas marcas están participando en este evento? Mira, aproximadamente unas 40 marcas, todo lo que tiene que ver con el ramo del café, empresas que se han sumado a esta iniciativa que quieren tener nueva base de datos, participar en esta herramienta de networking y mercado directo con otras marcas, entre ellos mismos también. Y bueno, muy contentos de estas empresas que nos apoyan, hay unas que siempre nos han apoyado en la primera edición y otras que se han ido sumando. Esteban, ¿cuál fue la iniciativa para hacer este tipo de eventos? Porque si bien esta es la 5ª edición, ¿cómo nació, no, este proyecto? Sabemos que es muy importante el café, así como es el cacao en Venezuela, que es muy valioso. ¿Cómo nos ves en el panorama internacional? Hablábamos fuera de cámara las competencias, ¿no?, internacionales que se hacen y que poco a poco Venezuela ha ido avanzando en este grano, ¿no? Eso que comentas es muy importante porque Caracas Quiere Café se le otorga la licencia internacional de la Specialty Coffee Association, que es este ente mundial que regula todo lo que tiene que ver con café. Entonces estamos en el mapa mundial como Venezuela y estas iniciativas de competencia les da a estos muchachos baristas a seguir creciendo, a darse cuenta quizás que esto no es solo un hobby de ser barista, sino que puede ser un reto profesional y poderle darles a ellos las herramientas de competir con esa tilde internacional, con jueces internacionales, jueces nacionales. Estamos siempre adiestrando a nuestros jueces nacionales también para que conozcan todas las normas y ese es el crecimiento. Yo creo que el productor también se está preparando mucho más, ya incluso el consumidor, como tú, como yo, que vamos a un coffee shop, de repente ya quiere saber la trazabilidad del café, del grano, de dónde viene, qué altura, quién lo produce, quién lo tuesta. Entonces ya pedir un café para nosotros quizás no es de la misma manera como se pedía hace unos años y es muy importante que ese conocimiento se siga impartiendo porque al final nosotros lo que queremos es seguir honrando ese café, el cacao y otros productos muy nacionales nuestros que ya conocemos. Muchas gracias, Esteban, por esta entrevista y todos los éxitos al ganador para que nos represente, por supuesto, internacionalmente, dejando a Venezuela en alto. Yo soy Manuel da Silva, hasta una próxima entrega. Hacemos con esto una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Al regreso allanan sede del partido de la líder política Marine Le Pen en Francia.
Comenzamos la sección internacional en México. 42 bolsas con restos humanos fueron encontrados por un voluntariado de búsqueda de desaparecidos en una hacienda en el estado de Jalisco. La organización indicó que este hallazgo en la ciudad de Zapopan se suma a las 12 víctimas encontradas en la semana pasada. Señalaron que hasta el momento se desconoce a cuántos cuerpos corresponden estos restos. Jalisco, que registra el mayor número de personas desaparecidas de México, es el centro de operaciones del cártel narcotraficante Jalisco Nueva Generación. Nos centramos ahora en Guatemala, donde ascendió a 5 muertos y 9 los heridos causados por los sismos que han sacudido el país desde el martes por la tarde. Los movimientos telúricos también dejaron a 653 personas damnificadas, 103 viviendas en riesgo, 17 carreteras afectadas y un puente dañado. Las autoridades elevaron la alerta en 3 departamentos, mientras se registran más de 200 réplicas y miles de personas han dormido en las calles por temor a nuevos temblores. Los movimientos más fuertes de este enjambre de sismos alcanzaron magnitud de 4.8 y 5.7, con epicentros cerca de la capital. El presidente Bernardo Arévalo suspendió las clases en las escuelas y la jornada laboral en las zonas más afectadas. Un tribunal surcoreano ordenó el arresto del expresidente Yoon Suk Yeol por cargos relacionados a su fallida declaración de ley marcial en 2024. Un juez de la Corte de Seúl pidió por segunda vez la detención del exmandatario al suponer que existe un riesgo de que destruya pruebas. Yoon Suk Yeol fue destituido oficialmente en abril, luego de su intento de golpe de Estado del 3 de diciembre, cuando ordenó el despliegue de soldados en el Parlamento. 2 ciudadanos chinos fueron detenidos por el Servicio de Seguridad de Ucrania acusados de espionaje sobre el sistema de misiles Neptuno. El organismo descubrió infraganti a un joven de 24 años cuando pretendía extraer información clasificada sobre el diseño y funcionamiento de estos proyectiles de alto valor estratégico para las Fuerzas Armadas ucranianas. Las autoridades presumen que el otro sospechoso, padre del joven, coordinaba personalmente las actividades de su hijo, actuando como un enlace directo con los servicios de inteligencia chinos. La policía francesa allanó la sede del partido Agrupación Nacional de Marine Le Pen en el marco de una investigación por malversación de fondos públicos. Según representantes de la organización política, la acción policial incluyó la incautación de archivos de correos, documentos y elementos de contabilidad. El procedimiento se lleva a cabo luego de que en marzo se inhabilitara a Le Pen y le fuese impuesta una multa durante un juicio por financiación ilegal en las últimas campañas electorales. Ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Iniciamos este recorrido digital con el portal de Infobae, que titula lo siguiente: detienen de nuevo al expresidente surcoreano Yoon en relación a su fallida ley marcial, Yoon Suk Yeol, precisamente. Un juez del Tribunal del Distrito Central de Seúl emitió de madrugada una orden de arresto contra el exmandatario solicitada por el fiscal especial Cho Eun-suk, alegando preocupación de que pudiera destruir pruebas vinculadas a su procesamiento penal. Y ahora revisamos el siguiente portal, que señala lo siguiente: Zelensky pidió acelerar las sanciones contra Rusia tras un ataque masivo con más de 400 drones sobre Ucrania. El mandatario ucraniano advirtió que Moscú debe sentir las consecuencias de su terror, luego de una de las mayores ofensivas desde el inicio de la invasión. Buenos días, feliz jueves para todos y bienvenidos como siempre a los deportes aquí en su noticiero Televen. Como intuirán, tenemos que arrancar nuestro espacio el día de hoy hablando del Mundial de Clubes,
porque ya está definida la final, pero ayer se jugó un partido muy importante con aires de UEFA Champions League. El PSG aplasta 4-0 al Real Madrid y jugará, como les cuento, la final del Mundial de Clubes ante el Chelsea. Ahora el PSG buscará el título del Mundial de Clubes para terminar de redondear una temporada magnífica, prácticamente inmejorable. Ese partido será el próximo domingo a las 3 de la tarde, hora de Venezuela, por la pantalla de Televen, así que un proyecto incipiente, naciente como el de Xabi Alonso recibe ahora su primer correctivo, su primera enseñanza de manos del PSG de Luis Enrique. Seguimos adelante y hablando justamente del Real Madrid. El entrenador Carlo Ancelotti fue condenado a 1 año de prisión en España tras fraude fiscal. Las autoridades españolas informaron que el seleccionador italiano es acusado de un delito contra la hacienda pública relativo al periodo fiscal del 2014, con una multa de 386.000 euros. Los jueces consideraron que Ancelotti tenía conocimiento claro del deber tributario derivado de su residencia en España en el ejercicio del año antes mencionado y además voluntad consciente de eludir el pago de impuestos. El técnico de 66 años, que actualmente por cierto está al frente de la selección brasileña, al carecer de antecedentes penales y ser la pena inferior a 2 años, no tendrá que ingresar a prisión. Cambiamos de tema y nos vamos, como siempre, al béisbol de las Grandes Ligas para repasar actuación de los peloteros criollos. Ronald Acuña Jr. conectó 2 jonrones en la victoria de los Bravos de Atlanta, 9 carreras por 2 ante los Atléticos de Oakland. Actuación estelar para el jardinero venezolano, quien de esta forma llega a 11 cuadrangulares en la campaña. Ayer, como primer bate, Acuña dio su primer batazo abriendo el juego ante los envíos del derecho Mitch Spence. Luego, en el cuarto inning, volvió a sacar la bola del parque sin hombres en circulación. Desde que se incorporara tarde a los Bravos por una lesión, Ronald Acuña Jr. batea para 336 de averaje con 11 jonrones y 20 carreras impulsadas en 143 turnos al bate. Ha sido un inicio de temporada muy bueno para Ronald Acuña Jr., a pesar, como les contamos, que estuvo lesionado al principio de la campaña. Por otra parte, el jardinero de los Cerveceros de Milwaukee, Jackson Chourio, se convirtió en el héroe de su equipo al dejar en el terreno a los Dodgers de Los Ángeles 3 carreras a 2. Allí los ven celebrando en pantalla con un sencillo remolcador en el 10º inning. El criollo se fue en el juego de 5-1 con 3 ponches, pero ese único imparable fue el más valioso de todo el juego para finalmente obtener la victoria. Otro que conectó ayer 2 jonrones en un mismo juego fue Salvador Pérez. El receptor de los Reales de Kansas City llegó a 13 batazos de vuelta completa en la zafra y además ya tiene 4 en 9 juegos en lo que va de mes. Con el aporte de Salvi, los Royals vencieron a los Piratas de Pittsburgh 4 carreras por 3. Eso también, por supuesto, fue ayer. Vamos ahora al tenis profesional, tanto masculino como femenino. El serbio Novak Djokovic y el italiano Jannik Sinner se enfrentarán en las semifinales de Wimbledon tras ganar en sus respectivos partidos de la ronda de cuartos. Mañana también se disputará la otra semifinal entre el español Carlos Alcaraz, número 2 del ranking ATP, y el estadounidense Taylor Fritz, quinto de la clasificación mundial. Seguimos adelante en Wimbledon, por cierto, donde la polaca Iga Świątek y la suiza Belinda Bencic fueron las otras 2 clasificadas a las semifinales en la categoría femenina, en este caso. Ya llegamos al final de los deportes. Ayer en la Serie del Caribe Kids, Venezuela no pudo jugar su compromiso ante Puerto Rico por mal tiempo. En el estado de La Guaira se espera que hoy Venezuela a las 6 de la tarde y por supuesto por la pantalla de Televen retome su actividad en este torneo infantil en edades entre 12 y 13 años, jugando contra Panamá, 6 de la tarde por acá. Bueno, tenemos en ciernes un nuevo proceso electoral pautado pues para el 27 de julio y por ello en el día de hoy tenemos como invitado a Conrado Pérez, rector principal del Consejo Nacional Electoral. Así que bueno, Conrado, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros y ubicarnos un poco en el espacio y en el escenario, ¿no?, que nos toca. Muchos piensan que hay mucha cercanía entre lo que fue el proceso del 25 de mayo y la convocatoria para este nuevo proceso electoral. ¿Por qué fue tan rápido todo esto? ¿Cuál fue el criterio que se manejó en ese sentido a nivel del Consejo Nacional Electoral? En primer lugar, supremamente agradecido al canal, gracias a ti por la invitación. Y yo siento que era importante, más allá de la circunstancia de que sea un proceso casi inmediato. Sí, muchos piensan que es apresurado. Bueno, eso es relativo. Porque cuando tú miras la lista de los aspirantes a los cargos, tú dices, bueno, pero
¿Cómo es esto? Bueno, se inscribieron todos. Uy, y las organizaciones políticas nacionales y regionales que están participando en el proceso. Entonces tú dices, bueno, una campaña de 14 días, es un municipio, la geografía está bien definida, es más corta con respecto al gobernador, a un candidato a diputado de la Asamblea Nacional o a presidente de la República, que el territorio es muchísimo más amplio. Yo siento que en este momento, frente a esta elección, yo que tengo un gran sentido de cariño por el municipalismo, y ojalá que tuviésemos, en vez de 335 municipios, tuviésemos muchísimos más. Es lo más cercano, ¿no? El del contacto más directo que puede tener la comunidad. Es la instancia más próxima que tiene el ciudadano. Cuando yo hablo con el presidente de la República como vecino, ni siquiera como funcionario. En cambio, tú al alcalde lo tienes de más cercanía. O a un concejal. O un concejal, desde luego, también. Evidente. Son dos figuras que son supremamente importantes en un proceso de descentralización que debería arropar con mayor frecuencia, mayor posibilidad de realización y de solución de los problemas inminentes que tienen las comunidades. Ahora, la motivación. Mucha gente piensa, y tú conversas en la cotidianidad con muchas personas y te dicen, algunas incluso ni siquiera saben, bueno, tendrá el CNE que promocionar con el inicio de la campaña el viernes 11 de julio todo esto, pero mucha gente piensa que, bueno, y hay elecciones y tan rápido es todo esto. ¿Cómo hacer para motivar a la gente, para que se involucre y participe al final de cuentas? Claro, es responsabilidad de cada candidato a alcalde, de cada candidato a concejal, pero el CNE también institucionalmente tiene un compromiso y una responsabilidad. El CNE comienza el 14 una campaña a nivel nacional, la gran fiesta electoral, de manera tal de que va a tener más de 1000 personas en el país que van a estar recorriendo sitios de alto tráfico, etcétera, etcétera, publicitando, entusiasmando al elector, y desde luego los candidatos son los llamados a fortalecer su llamado al voto a cada ciudadana y ciudadano. Yo en particular le hago un llamado a todos los venezolanos para que frente al abanico de oportunidades que existen, nos acerquemos el día de las elecciones y le demos un respaldo a esos hombres y a esas mujeres que están haciendo un gran esfuerzo en una campaña electoral por el sentir del servicio social y comunitario que requiere cada ciudadano. Tú me hablabas anteriormente de más de 140.000, ¿no? Se han inscrito para participar en el proceso. En alcaldes, por ejemplo, ¿cuántos son, Conrado? Con tu permiso y el de la audiencia. Saca tu chuleta ahí sin problemas. Una chuleta, porque oficializo. Hay 10.594 aspirantes a alcaldes. 10.000. 10.000, de las 335 alcaldías. Concejales nominales son 982 en el país. Hay inscritos 55.898. Concejales listas son 1.420 y hay inscritos 81.588 aspirantes. Concejales indígenas son 69 en el país, hay inscritos 474. ¿Cuántos son los inscritos? 148.554 candidatos, aspirantes a las diferentes instancias del poder público municipal. Entonces, no es cualquier cosa tampoco, sí. ¿No, Carlos? Este entusiasmo que puedan generar, que ya lo están generando, y eso está muy bien. Tú ves en las redes que la gente está en campaña electoral. Entonces, bueno, tener una actitud fiscalista del Consejo Nacional Electoral contra eso no me parece lo ideal. Sí, nosotros somos facilitadores, entendemos que hay procesos en los cuales muchos ciudadanos están en la cotidianidad, en el día a día para su casa. Yo te lo preguntaba porque al principio se establecen contrastes, entonces así como para el 25 de mayo había alguna reticencia, por ahora en alguna medida, como la gente está en lo suyo, eso lo conversábamos antes de comenzar, sí. Entonces de repente la gente se enfoca más en su día a día que en lo que es un proceso electoral como tal, ¿no? Bueno, hagamos lo siguiente. Nos están diciendo que tenemos que ir a una pausa y me das la respuesta al retorno, Conrado, sí. Y disculpa.
Estamos con Conrado Pérez, rector principal del Consejo Nacional Electoral. Calambres, agotamiento, insomnio. Pentamac de Arcoiris Laboratorio es la solución. Combina 5 sales de magnesio en una sola cápsula. La innovadora fórmula de Pentamac es magnesio de alta absorción para tu bienestar integral. Digestión suave, más energía, descanso profundo, mente activa y corazón fuerte. Reduce el estrés y te da vitalidad. El poder del magnesio en una sola cápsula. Pentamac de Arcoiris Laboratorio. Bueno, estamos con Conrado Pérez, rector principal del CNE. Bueno, quedaba pendiente la respuesta sobre este tema de motivación e involucrarse. Sí, yo lo que siento es que de pronto no se percibe una campaña del estilo presidencial. No, es imposible porque... Entre otros particulares, tú sabes los costos de una campaña electoral. Las redes son un instrumento en este momento de avivación de la campaña electoral, de motivación de la campaña electoral. Y más allá del díptico, del tríptico, que era bien utilizado en nuestros tiempos, hoy las redes han sustituido con eficiencia este tipo de actividad. Recién conversaba con un alcalde de aquí, de la capital, que va a ser electo, y me dice que hay un gran entusiasmo para votar, que él considera que vote más del 75% de los electores de su municipio. Bueno, eso me complace enormemente, porque esta participación en una elección que para mí es prioritaria para el ciudadano. Para mí la elección del alcalde y de los concejales, más allá de las circunstancias y del respeto que me merecen todas, porque en todas hemos participado, es la instancia más inmediata del ciudadano y es la que con mayor calor debemos brindarle, porque es nuestro talón de Aquiles frente a cualquier circunstancia en la comunidad de la naturaleza que sea. Bien interesante la observación que haces, que un candidato a alcalde del distrito capital dice que en su comunidad siente o percibe o tiene alguna investigación que diga que va a participar un número apreciable, porque por lo general, Conrado, uno piensa que es más en el interior del país donde hay una especie de conexión, de atadura umbilical, de dependencia del Estado, y dentro del Estado están las gobernaciones y las alcaldías. Sí, porque el territorio es más limitado. Y la promoción electoral más reducida también. Evidentemente, y yo soy cariñosamente un entusiasta del área municipal. Ojalá que pudiéramos tener, en vez de 335 municipios, pudiéramos tener 2.000 municipios en el país. Francia tiene 3.350 municipios. Y nadie habla de burocracia. Hay una mayor eficiencia en el desempeño de la actividad porque hay una simbiosis bilateral bien importante. Es un tema ciudadano-gobierno, es un tema alcalde-gobierno. Y yo siento que va a generarse muchísimo entusiasmo, muchísima necesidad de participación, porque la gente está convencida, más allá de que no esté involucrada ya, hoy no es un tema de caminatas, de grandes asambleas, sino es un tema de más contacto social entre el ciudadano y el elector. Lo del cronograma, ¿cómo se va a establecer? Bueno, el inicio de la campaña, el viernes 11, etcétera, etcétera, pero ¿cómo es el orden del cronograma para esta cita electoral del 27 de julio? El cronograma electoral ha avanzado de manera muy, pero muy eficaz. Está cumplido hasta este momento el 74% aproximadamente del calendario electoral a esta altura. Se está en el desempeño absolutamente normal. En las auditorías, de las 16 auditorías contempladas, está ya cubierto el 40% de la auditoría. Se sigue y se está en este mecanismo donde la participación de las organizaciones con fines políticos y técnicos dan suficiente cualidad de desempeño de que todas las actividades que han sido planificadas y que fueron diseñadas en un cronograma electoral se cumplan de manera activa, cabal, informativa, responsable, objetiva
y lo suficientemente sincronizada con que el proceso se realice de manera objetiva, veraz y lo suficientemente sólida desde el punto de vista de lo que va a ser el resultado electoral. Lo otro es la rutina, la distribución del material, etcétera, Todo ese proceso está contemplado. Tenemos la diversidad de actividades que nos faltan algunas. Ayer se hizo la auditoría del software de la máquina, en el proceso de la elaboración de la máquina, el predespacho de la máquina. Todo ese proceso se va cumpliendo de manera que podamos garantizarle al elector, al ciudadano y a la ciudadana que el proceso va a cumplir la meta y el objetivo previsto desde su inicio. Una última pregunta, Conrado. Bueno, ya enseñaste los números del volumen de participantes. En cuanto al número de organizaciones políticas que participan en el proceso, ¿lo tienes? Sí, cómo no. Están participando 53 organizaciones políticas, de las cuales 36 nacionales, 10 regionales, 3 indígenas nacionales y 4 indígenas regionales, para un total de 53 organizaciones con fines políticos están participando en el proceso. Todas ellas tienen la suficiente acreditación para participar y están participando en las auditorías que se realizan al proceso electoral. Muy bien, gracias por la información, ¿no? Para ubicarnos en lo que se aproxima para el 27 de julio. Gracias a Conrado Pérez, rector principal del CNE. Vamos a la pausa, al retorno, arte y espectáculos en lo actual. No hay que olvidar que cada detalle cuenta y en Opticolor saben que una buena visión lo cambia todo. Por eso nos ofrecen la mayor variedad de monturas y cristales con las más nuevas tecnologías para el cuidado de tus ojos. Con más de 80 tiendas en todo el país, están en todos los rincones de Venezuela, siempre disponible para financiar sin intereses. En Televen te ven y con Opticolor te ven mejor. Revelan las causas del accidente en el que murió Diego Llota y su hermano André. La Guardia Civil reveló las condiciones que llevaron al accidente automovilístico en el que los futbolistas perdieron la vida, lamentablemente. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Mandy Mesa y los voy a estar acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Es momento de iniciar. Señores, tras el trágico accidente automovilístico en el que el astro del fútbol y su hermano perdieron la vida el pasado 3 de julio en la carretera A52 en Zamora, España, la Guardia Civil ha revelado las causas principales del siniestro, siendo la causa del exceso de velocidad combinado con el ponchazo de una rueda trasera. El informe pericial preliminar apunta a que el Lamborghini en el que viajaban los hermanos circulaban a una alta velocidad, muy superior a la permitida, entre 120 kilómetros por hora en un tramo limitado a 90 kilómetros por hora, lo que habría provocado la pérdida de control tras la explosión de una rueda durante una maniobra de adelantamiento. No obstante, las autoridades aclararon que la investigación aún no ha concluido y que continúan analizando elementos claves de la escena. Señores, ya estrenaron nuevo tráiler de la famosa ficción de Netflix. El servicio de streaming lanzó el esperado tráiler de la segunda temporada de Merlina. Episodios que llegarán a la plataforma en 2 partes. En la próxima entrega, la serie protagonizada por Jenna Ortega incluye giros más asombrosos relacionados familiares, con situaciones tensas y la incorporación de varios rostros nuevos, incluyendo a Lady Gaga como estrella invitada. La primera tanda de episodios se estrenará el próximo 6 de agosto, mientras que la parte 2 llegará un mes después, el 3 de septiembre del 2025. Contemplando el arco argumental de esta segunda entrega.
El diablo se viste de moda, ficha una actriz de Bridgerton. Simone Ashley formará parte del elenco estelar de la segunda parte de esta gran película, además muy esperada, que contará con el regreso de Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt. Así lo informó el medio Deadline. Todavía se desconoce el papel que interpretará la actriz británica Sex Education en la segunda parte de este aclamado proyecto, que comenzó sus grabaciones el pasado 30 de junio y que tiene previsto estrenarse el 1 de mayo del 2026. Cabe destacar que el reparto incluirá a Broadway, Ellen y Concar Ricarmon, según así lo informó la revista especializada Variety. Por otro lado, se espera que Frankel regrese como director de la cinta, que de acuerdo con la sinopsis seguirá la lucha de Miranda Presley contra Emily Sharton, su antigua ayudante convertida en ejecutiva rival, mientras compiten por los ingresos publicitarios en medio del declive de los medios impresos, mientras Miranda se acerca a la jubilación. Señores, y Daddy Yankee anuncia su regreso a la música y sus colegas lo celebran. El reggaetonero puertorriqueño. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar nuestras distintas emisiones de su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros del noticiero. Bien, y brevemente para informarles antes de finalizar, hoy a las 3 de la tarde por la pantalla de Televen se va a jugar ese partido reprogramado ayer, Venezuela contra Puerto Rico en la Serie del Caribe Kids. Bueno, será hasta mañana entonces. Recuerden, muy temprano, siempre después del himno nacional, sigan en sintonía de Televen, tu canal.